Muy buenas tardes, sean bienvenidos todos ustedes. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Departamento de Impuestos, doctor en Derecho en el Instituto Internacional del Derecho y Estado. De la misma forma, quiero saludar al maestro Sergio Alejandro Sánchez Graciano, quien estará acompañándonos como moderador en esta ocasión. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando se escriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.qca.udg.mx los seminarios, sesiones y programas llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, para poder comenzar, dejo el uso de la voz al maestro Sergio Alejandro Sánchez Graciano. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están haciendo el favor de vernos. Doctora Elizabeth, muy buenas tardes. Agradecemos mucho tu apoyo y que nos des este tiempo para platicar un poquito de un tema que es importante y relevante por lo que significa la pandemia y por todo lo que implica, ¿no? Sobre todo en relaciones laborales. Tuvimos la oportunidad de platicar un poquito la semana pasada. Entonces, pues te cedemos el uso de la voz. No sé si estés de acuerdo en que te interrumpa, si es que hubiera alguna cuestión para hacer un poquito más dinámica la plática y no esperar hasta el final. ¿Cómo es? No, perdón, yo creo que será más dinámico si hay alguna cosa que usted me quiera cuestionar y me puede interrumpir a la hora que sea. Mire, vale. ¿Por qué soy así como con tanta apertura y no es que no esté estructurada la plática, no, está perfectamente estructurada, pero dentro de su estructura está desestructurada por la circunstancia propia del tema. Cuando ustedes me preguntaron y me preguntaban, bueno, ¿cuáles repercusiones ha tenido las relaciones laborales a partir de la pandemia? Y entonces uno lo puede abordar desde diferentes ángulos. Un primer ángulo, yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que un sector de la población que es mayoritario, porque eventualmente todos o somos trabajadores o somos patrones, entonces este es un sector de la población y yo creo que para poder abordarlo, pues se tiene que abordar por segmentos de la población y luego por segmentos de ramas de la industria. Pero lo que es verdad es que sin importar si es la rama de la industria hotelera, que fue una de las ramas que más daño sufrió con la pandemia, o algunas otras ramas que se vieron, la restaurantera, etcétera, etcétera, finalmente todas estas ramas de la industria tienen trabajadores y tienen patrones. Entonces, los trabajadores y los patrones son precisamente los que configuran la relación laboral. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con la pandemia? Si nosotros abordamos y tratamos de analizar y dar algunos datos precisamente de qué pasó con la pandemia y de qué manera repercutió en las relaciones laborales, nos vamos a dar cuenta de que todo el mundo coincide en que la pandemia incrementó el número de pobres y que la mayor parte de estos pobres que fueron los que incrementaron el número, la mayoría de ellos eran trabajadores. ¿Por qué? Porque la pandemia llega de manera no totalmente inesperada, pero me parece que nunca se esperó que tuviera los efectos tan devastadores que tuvo. ¿Por qué? Porque estos efectos devastadores agarraron a todo el mundo fuera de base. Agarraron fuera de base a los patrones, a los trabajadores, y desde luego agarraron fuera de base a las autoridades que tendrían que haber dado una respuesta más eficiente, más pragmática, más real, más satisfactoria, y no lo hicieron. Tal vez porque los agarró también pues de sorpresa. Entonces, ¿qué pasó? Miren, cuando empieza la pandemia, había gente que decía, no, pues es poquito, va a durar poquito, nunca se pensó que fuera a haber tantas cosas. Y
Miren, para empezar, cuando la pandemia empezó, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, hay un artículo que dice en qué supuestos se pueden suspender las relaciones colectivas de trabajo. Suspender las relaciones colectivas de trabajo. Y entonces dice que ante la contingencia sanitaria se pueden suspender las relaciones colectivas de trabajo. Eso trae una obligación para el patrón. ¿Cuál es? Que les tiene que pagar cuando menos un salario mínimo al día, máximo por un mes. Pero esto implica que se tenga que hacer un trámite ante la autoridad laboral, en este caso ante las juntas federales o estatales de conciliación y arbitraje. Yo no sé, porque no lo sé, si fue por ignorancia, si fue porque los agarraron desprevenidos o porque de plano no se quisieron aventar a hacer algo así. Ellos dijeron, es que no hay contingencia sanitaria. Y el 30 de marzo sale un decreto en donde dice que no es contingencia sanitaria, y entonces eso obliga a que no se suspendan las relaciones colectivas de trabajo, sino dice no es contingencia, es emergencia sanitaria. Y dice uno, ¿y cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en que la ley dice muy claro que si es una emergencia sanitaria, el patrón está obligado a suspender las relaciones colectivas de trabajo y a pagarles, aunque sea por un mes, un salario mínimo. Y entonces dijeron, no, es emergencia sanitaria. Entonces no se suspenden las relaciones colectivas de trabajo. De cualquier manera, la mayor parte en la práctica de los patrones siguieron pagando ese mes. Aquí el problema fundamental, desde mi punto de vista, que no quiere decir que sea la verdad o la última verdad o que sea una verdad irrefutable, a mí me parece que nunca se les dio así como una pauta. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer muchos de los patrones? Muchos de los patrones lo que empezaron a hacer fue, pues que empezaron a negociar la reducción salarial, ¿sí? Que desde luego, si estuviéramos en una circunstancia normal, la reducción en las condiciones de trabajo, una de ellas el salario, sería motivo de rescisión de la relación laboral. Pero no. ¿Qué es lo que pasó? Pues que todo el mundo trató de negociar directamente con sus trabajadores o disminuir la carga horaria o disminuir el monto del salario. ¿Qué trajo como consecuencias? Que empezaron como a nadar así. O sea, no había claridad en el asunto. No había un apoyo a los trabajadores de manera directa. Y el apoyo que se estaba dando a los patrones era un apoyo muy insignificante. Te vamos a prestar 25,000 pesos. 25,000 pesos o te voy a prestar 100,000 pesos, en realidad no te sirven para capitalizarte, no te sirven para enfrentar una situación económica grave. Bueno, entonces empezaron los patrones y los trabajadores a negociar. Fíjense nomás lo que trajo como consecuencia la pandemia. Muchos trabajadores o se morían de hambre si se quedaban en su casa, porque nunca hubo un apoyo que dijera, quédate en tu casa y yo te voy a pagar tu salario. Es decir, esta sería una expectativa, una esperanza, un deseo de que fuera el gobierno el que dijera, no salgas a trabajar. Doctora, ¿te puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Fíjate que eso de los salarios que comentas y como bien lo mencionas en la práctica, nos dimos cuenta de que el apoyo al patrón prácticamente no existió. Te dicen, tú debes seguir pagando salarios y no importa que tengas cerrado, porque hubo cierre de algunos o de la gran mayoría de negocios, ¿no? Entonces, el flujo se detuvo. Aquí una pregunta que sería tal vez relevante. Si se llegó a negociar entre trabajadores y patrón, ¿sabes qué? Págame la mitad, porque prefiero que me pagues algo a perder mi trabajo aunque no venga. Y antes de platicar de los que sí tuvieron que salir, ¿qué pasa con ese salario? ¿Lo puedo dejar de pagar? ¿No lo puedo dejar de pagar? Ahora que ya abrimos, ¿se tiene que compensar todo eso que no se le entregó al trabajador? ¿O qué tratamiento le tenemos que dar? ¿Se puede aceptar o no?
Lo que pasa es que no les quedó de otra, ¿sí me explicó? Todos los derechos de los trabajadores son irrenunciables y, por supuesto, un derecho del trabajador total y absolutamente irrenunciable es su salario. Pero no le quedaba de otra, ¿sí me explicó? Porque el patrón, nadie está obligado a lo imposible. Muchos patrones terminaron con sus ahorros. Al no vender, al no recuperar, entonces se fueron invirtiendo en pagar salarios lo que tenían como reservas, pero llegó un momento que se les acabaron las reservas, porque la pandemia no duró de marzo a abril, ni de abril a mayo, ni de mayo a junio, duró de marzo. Los tribunales se cerraron. Los trabajadores podían argumentar un despido injustificado o podían argumentar la disminución de sus salarios. ¿Ante qué autoridad iban a acudir para que trataran de resarcir ese daño, que era un daño? Sí, pero nadie está obligado a lo imposible. Y el patrón decía, pues no tengo con qué pagarte, ¿cómo te voy a pagar? No tengo. ¿Cómo lo sancionabas? Si las autoridades también suspendieron labores. ¿Sí, y el mensaje que mandaron, ¿qué opinión te merece? Bueno, ustedes deben cumplir con las obligaciones y si tienen que cerrar, pues cierren. ¿Qué opinión te merece? Exactamente. De hecho, eso fue lo que pasó, porque muchas empresas, bueno, porque aquí habría que hacer una acotación y una separación. Hay empresas que están muy bien ordenadas legalmente, cumplen con todas las obligaciones que la Ley Federal del Trabajo les establece, pero hay también muchas empresas que, para bien o para mal, y en este caso era para bien dentro de lo que cabe, pagaban salarios, sí, pagaban prestaciones, pero por ejemplo no daban seguridad social. ¿Cuáles son las empresas que se consideran formales? Pues las que están inscritas en la seguridad social, pero hay un montón de empresas informales. Y entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que durante esta época de la pandemia cerraron más de 5,000 empresas formales. No nos estamos refiriendo a las otras informales, ¿sí me explico? ¿Y qué les quedó? No les quedó de otra más que cerrar. Ahí fue un despido justificado, fue un despido justificado. Pues ni fue despido justificado ni injustificado. Es una causa que la ley prevé como una causa de terminación de la relación laboral, que se termina, ¿sí?, la materia prima, que se termina el objeto social de la empresa, etcétera, etcétera. Pero ¿quién lo va a definir si las autoridades también estaban acuarteladas por la pandemia? Sí, era muy complicado, ¿no? Pues la fuente de empleo se compromete. Sigue siendo un problema complicado, porque ahorita apenas se está medio reactivando. Si nosotros nos vamos a ciertos sectores y a ciertos estados, es que México es un mosaico. México tiene muchas realidades. Y por eso yo les decía que es muy difícil como encuadrar las cosas. Aquí, si segmentamos la población, son los trabajadores. ¿Por qué? Porque es el grupo poblacional más grande. Pero también dentro de este grupo poblacional grande, que son los trabajadores, también hay trabajadores que sufrieron más que otros, porque no sufrió lo mismo un contador que mandó a sus contadores a que hicieran las cuentas desde su casa, haciendo uso del teletrabajo, pero cómo iban a irse a trabajar desde su casa, por ejemplo, un panadero. Sí, está más complicado. Y abonándole eso, nos pregunta, ya te interrumpí. No, está bien. Bettina dice que el trabajo en línea, ¿cómo se reguló? Porque al final trabajas igual que en oficina, pero la percepción era menor. Y viene de la mano con la pregunta de Jocelyn, que dice, en un supuesto, a los trabajadores que les bajaron los sueldos, ¿cómo se le puede o cómo se debe subir el sueldo o a como lo perciben anteriormente, ¿no? Cuando Entonces, aquí están las dos maneras. Cuando las condiciones de trabajo vuelvan a regularizarse. Yo no creo que ningún patrón ni esté obligado ni lo quiera hacer a pagar como que lo que dejó de pagar, porque finalmente también los trabajadores dejaron de trabajar lo que trabajaban. ¿Sí me explico? Es una cuestión de hecho,
no de derecho. ¿Sí me explicó? Conforme al derecho no se pueden rebajar los salarios. Sí, pero de hecho, aquí hay un dato que también es muy importante. En lo del teletrabajo. En realidad, el teletrabajo es solo para un sector de trabajadores muy específico. ¿Y que les pagaban menos? Probablemente no les pagaban menos, les pagaban tal vez lo mismo. Sí, pero también es cierto que que ya por cierto ya se regularizó. Ahora, si tú vas a hacer teletrabajo, es decir, vas a trabajar desde tu casa en una computadora, se tiene que hacer un convenio en donde se pacten qué cosas te va a pagar el patrón. Por ejemplo, cuánto ganas de luz y en cuánto pagas de luz, en cuánto se te incrementó el gasto de luz, de agua, etcétera, etcétera, y se hace un convenio. ¿Por qué? Porque tú estás utilizando tus herramientas de tu casa para dar cumplimiento al trabajo. Entonces, la ley que se modificó en ese sentido habla de que tienes que hacer un convenio para que trabajes desde tu casa. Y ese convenio ahí se va a pactar qué te va a pagar o qué te va a dejar de pagar. Y también en qué momento te puedes desconectar, porque también había muchos patrones bien encajositos, que eran las 9, 10 de la noche, y le estaban llamando. Oye, fíjate que me acaba de hablar el cliente fulano de tal, y entonces no podían desconectarse para acabar pronto. Entonces ahora no, en ese convenio que la propia ley prevé, se tiene que hacer, pero el teletrabajo es un campo muy reducido o muy segmentado o muy acotado de trabajadores. De hecho, desde hace tiempo, en los trabajos especiales que prevé la Ley Federal del Trabajo, existe el trabajo a domicilio, que no es el trabajo doméstico, no, es el trabajo a domicilio que ya lo contempla la Ley Federal del Trabajo. En lugar de que el trabajador vaya a la fuente de trabajo, la fuente de trabajo le lleva el trabajo a la casa al trabajador. Hay algunos requisitos que se tienen que cumplir, pero eso ya existía, ¿sí me explicó? Pero no es generalizado ni es factible que se lleve a cabo en todas las ramas de la industria, ¿sí me explicó? Entonces, aquí hay una cosa que es muy importante. En definitiva, la pandemia al grupo social que más le pegó fue a los trabajadores. Y de los trabajadores a los que más les pegó fue a los trabajadores más pobres. El promedio de ingreso para los trabajadores era de 4,400, espérenme, ahorita les digo porque aquí lo tengo anotado, era como de 4,000 pesos en general. Una de las cosas que dice la CEPAL y que también dice, porque hicieron un estudio, la OCDE, la CEPAL, en donde está esta señora Alicia Bárcenas, pero también lo dice el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, que hace estudios para saber cuál es el estado, o sea, cuál es la política social, dónde están los problemas. Ellos dicen que también sucedió algo que eso también nosotros lo sabemos, que el precio de la canasta básica subió, ¿sí? Y la percepción para comprar la canasta básica bajó. Entonces, uno sube y el otro baja. Entonces, la distancia se va haciendo cada vez más grande. De acuerdo precisamente al Consejo Nacional, dice, se empezó a medir la pobreza desde el año 2014, más específicamente, y entonces dice, por ejemplo, que Doctora, creo que se cortó el audio. Creo que no, creo que tuvimos ahí un problemita con el audio.
Yo tampoco lo escucho. Ya, creo que ya restablecimos la comunicación. Sí. Decía yo que dicen que la canasta básica en las zonas urbanas es más o menos de 1,680 pesos. Y en la zona urbana y en la zona rural es de 1,212 pesos. Pero hay algo que es muy importante. De acuerdo a cifras oficiales, no del gobierno. Doctora, otra vez tenemos problemas con el audio. Vamos a ver, permítanos a ver si podemos solucionar esto. Ya empezó a fallar el internet. Ofrece una buena computadora. No, pues ya ve. Es que no me apoya mi patrón para pagar el internet. No se crea. Sí, es posible. Bueno, le decía yo que de acuerdo a cifras oficiales, no del gobierno, en este momento el 51.9 de la población, son 51.9 millones de personas, están en pobreza laboral, que no es lo mismo que pobreza extrema y que tampoco es lo mismo que pobreza alimentaria. Ya tenemos el problema entonces con las fuentes de trabajo. Claro, obviamente, mire, nada más así, si tenemos 50 millones de personas con pobreza laboral, quiere decir que el ingreso que están percibiendo, sí perciben un ingreso, pero ese ingreso es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas, ¿sí? O sea, están sobreviviendo. Fíjese, nada más en el año pasado de empleos formales que estaban dados en la seguridad social, que tenían todas sus prestaciones de ley, así se perdieron, aparte de los que no se generaron, pero se perdieron 521,000 empleos y cerraron cerca, ¿sí?, de 4,437, o sea, casi 5,000 empresas dejaron de funcionar, de esas que estaban bien. Y hubo, que aquí me parece un contrasentido, hubo casi 700,000 trabajadores despedidos. Es decir, despedidos que se junta con la falta de trabajo que había, se junta con los que despidieron, que no los despidieron. ¿Sí me explicó? Dejaron de ir a trabajar porque no había con qué pagárseles. Pero además, todos los productos y servicios que ellos elaboraban para sacarlos al mercado con una finalidad de lucro, dejaron de consumirse. Dígame usted, en una fábrica, por ejemplo, de productos deportivos, ¿quién iba a comprar medias? ¿O quién iba a comprar zapatos deportivos? No, enfocabas el esfuerzo, como bien lo comentas, en satisfacer las necesidades. Bien lo dices, o cómo me doy un lujo, ¿no? O gasto en algo innecesario, que es parte de lo que comentábamos. Oye, pues, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue la estrategia a seguir para preservar las fuentes de empleo? No simplemente decir, tú cubre, porque vimos una afectación empresarial y también para los trabajadores, que es lo que comentas. ¿Qué decido yo? ¿Invierto en familia? ¿O invierto en esa parte que tal vez no es tan necesaria, ¿no? Que es lo que estás platicando. De hecho, mire, una de las consecuencias de la pandemia, que es así como dolorosísima y que por eso le decía que este tema se puede abordar desde diferentes ángulos, en relación con, o sea, ¿qué repercusiones trajo? ¿En qué estamos en la relación laboral? Estamos en stand-by casi. Muy poquitos negocios se están reactivando. ¿A dónde le están apostando? A la reactivación en los trabajos de la industria turística,
en la restaurantera, o sea, con lo que tiene que ver con el turismo, porque usted sabe que todo el tiempo se ha dicho que una de las industrias sin chimeneas que aporta mayores ingresos al país es la industria turística. Entonces, también fue una de las más castigadas. ¿Por qué? Entonces, le digo, son como muchos ángulos desde donde se puede abordar el problema. Lo cierto es que las relaciones laborales quedaron bastante dañadas. ¿Por qué? Porque para que la relación laboral se configure se necesita un trabajador, que es una persona física, que presta un servicio personal y subordinado a un patrón que puede ser persona física o jurídica mediante el pago de un salario. Si cualquiera de estas tres cosas no se dan, ya no hay relación de trabajo, se fractura la relación de trabajo. Entonces, lo que sí estamos viendo, que esta fractura o este desequilibrio o esta falta de lo que vino a traer es mucho desempleo, en consecuencia trajo mucha pobreza y pobreza laboral. ¿Por qué? Porque precisamente los que sí continuaron laborando no continuaron percibiendo la misma cantidad que percibían antes de la pandemia. En el mejor de los casos, se quedaron trabajando con el mismo sueldo, pero no hubo obviamente incrementos salariales. Ahora, yo oigo que hacen mucho hincapié, pues que si bien es cierto, este gobierno, yo no quiero que crean que estoy en contra del gobierno, que sí estoy, no se crean. O sea, no es eso, pero lo que sí quiero es que entiendan que se hace mucho hincapié en el salario mínimo. Mire, el salario mínimo en la práctica es total y absolutamente intrascendente. Déjenles digo por qué. Ahorita en la actualidad, y cualquiera de las personas que nos están escuchando, que me digan si tienen algún trabajador que quiera trabajar por el salario mínimo. El salario mínimo son 141 pesos con 70 centavos. ¿Quién trabaja por 141 pesos con 70 centavos? Entonces, el salario mínimo, si bien es cierto que se incrementó, finalmente el salario mínimo no es más que un salario de referencia. ¿Qué indica? Que de ahí para abajo nadie puede ganar menos de eso. Que ese es como el dique hacia abajo. De ahí para arriba lo que quieras. Pero en los salarios contractuales de manera individual, ese es el que realmente vale. O sea, ¿quién gana? O sea, ¿quién puede sobrevivir con esos 4,000 pesos al mes? No, nadie. Y sin embargo, mucha gente estuvo sobreviviendo con eso. Y les decía, otro ámbito desde el que se puede analizar esto de las relaciones laborales es que la gente o salía a trabajar y se moría porque se contagiaba de COVID, o se quedaba en su casa y se moría de hambre. Ya sé que doctora, perdón que te interrumpa. Y hablando de esos salarios, nos preguntan que esos acuerdos de la reducción o la baja de los salarios, compensando horas y actividades, ¿se debe realizar por escrito y ante alguna institución? No, realmente no, porque sí se podría hacer convenios ratificados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero la realidad es que en la práctica no se hizo así. Se hicieron convenios. El patrón junto a sus trabajadores, les digo porque yo asesoro varios patrones, varias empresas, y les dijo, ¿saben qué? No tengo dinero para pagarles. O les bajo el salario a todos, o me trabajan por horas, y se pusieron de acuerdo, hicieron el convenio. Fíjense, ni siquiera que se supone que tendría que haber intervenido el sindicato, no intervino, porque esos del sindicato son pura faramalla. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se hizo un convenio entre ellos. Fue la voluntad de las partes. Si bien es cierto que los derechos, repito, de los trabajadores son irrenunciables, las circunstancias los obligó a que renunciaran a ciertas cosas. ¿Sí me explico? Entre ellas a la reducción del salario, porque no había de otra. Fíjense, de los más de 250,000 muertos que se reconocen
que murieron por COVID, el 80% fue gente pobre. Y de ese 80% de gente pobre, ¿sí? Y no son datos que yo estoy inventando, sino son datos oficiales que si uno les escarba tantito, de ahí se da cuenta. Fueron trabajadores. O sea, fue gente pobre, la mayoría de los que se murieron, de esos 250,000. Y de esos 250,000 pobres que se murieron, entre un 70 y un 75% eran trabajadores, que no les quedó de otra. O salían a trabajar, ustedes imagínense, el riesgo de contagio que tenían, porque tenían que subirse a un camión, tenían que ir a lugares en donde no había sana distancia. Y si a eso le agregan que mucha gente no creía en la posibilidad del contagio, mucha gente se murió. Aunque nosotros no estuvimos, y más de algunos somos afortunados porque no tuvimos ningún deceso cerca de nosotros, excepto yo que tuve a la vuelta como 3 y a la otra 4 como otros 3 y esto, pero mucha gente permanecimos en nuestra casa, casi no salíamos. No salimos todo abril, todo mayo, todo junio, todo julio. Mucha gente empezó a salir a partir de agosto y todas esas gentes de que se estaban manteniendo. Yo soy maestra de la Universidad de Guadalajara y afortunadamente la universidad nunca dejó de pagarnos. ¿Sí me explico? Pero hubo mucha gente, sí, o sea, no paga las grandes cantidades, pero a nosotros la universidad nunca dejó de pagarnos y eso nos permitió cierto grado de tranquilidad para poder permanecer en las casas, porque ya les digo, ¿qué es lo que trajo la pandemia como resultado? ¿Cómo se proyectó en la relación laboral en eso? En que trajo el incremento, pero grande, en la pobreza laboral y que se distingue, se nota, se ve justamente en que el ingreso disminuyó, mientras que la canasta básica aumentó. Entonces se vuelve un espacio muchísimo más difícil de llenar. Entonces, ahí es en lo que les digo. Y, por ejemplo, acaba la CEPAL dice precisamente que la pandemia lo que incrementó fue la pobreza. Y esa pobreza, un porcentaje alto de esa pobreza, son los trabajadores. Entonces, obviamente, es producto de esa relación laboral. Y claro, aquí también nos comentan lo que estás diciendo, que es una situación muy complicada porque a pesar de la contingencia, la canasta básica está subiendo. Y otro comentario, en relación al teletrabajo, por ejemplo, cuando el patrón ayuda al trabajador a pagar su luz, el internet o cualquier el equipo de cómputo, ¿cómo se lo entrega? Como una prestación, porque el patrón necesita un comprobante para hacer deducible ese gasto, ¿no? Y luego también se puede dar, oye, pues a mí me cobra lo mismo mi proveedor de servicios de telecomunicaciones o de internet, si consumo 1 mega o consumo gigas, ¿no? Me cobran lo mismo. Tendrías que hacer una medición. Entonces, ¿cómo se lo entrego? ¿Vía nómina? ¿Vía prestación? ¿Me facturan a mí? ¿Cómo lo haríamos? Esa parte. Eso es relativamente fácil de determinar porque de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, una de las obligaciones que el patrón tiene hacia los trabajadores es entregar las herramientas de trabajo. Las herramientas de trabajo siguen siendo herramientas de trabajo y siguen siendo propiedad del patrón. ¿Sí me explicó? O sea, sí. En eso no cambió. Sigue siendo, en el momento en que termine la relación laboral, pues, ¿qué van a tener? Van a tener un desgaste natural del uso propio de la herramienta. No, aquí lo que se tiene que pactar, si yo necesito una computadora para hacer el trabajo a mi patrón, para prestarle el servicio personal y subordinado, el patrón me tiene que proporcionar las herramientas. ¿Sí me explicó? El patrón me tiene que proporcionar las herramientas. Y si la computadora que el patrón me está proporcionando es muy veloz o es muy lenta o qué sé yo, es el patrón el que va a pagar eso. Lo que sí va a pagar, salvo que se pacte
que la computadora es del patrón, ¿sí? Pero que el trabajador va a pagar la velocidad con la que se mueva la computadora, la luz, etcétera, etcétera. ¿Sí me explicó? Pero por eso se va a hacer el convenio. ¿Sí? O sea, las herramientas siguen siendo del patrón. Y no es una prestación, porque si fuera una prestación, integraría el salario, pero no es una prestación. Son herramientas que se necesitan para que pueda el trabajador, a través de la computadora, hacer su trabajo. Y la única diferencia es que en lugar de estar en la oficina, está desde su casa. Pero las herramientas siguen siendo del patrón. Ya lo que se tiene que pactar, dependiendo de cada caso particular, es, a ver, yo estoy conectando a mi internet, tu computadora, y yo pago de internet 500 pesos al mes. Tú me vas a dar 250 pesos. ¿Sí me explico? Tú me vas a dar... Y eso se lo entregas, pero el patrón, la pregunta es, ¿cómo lo justifico yo, no? Tal cual, nómina o con el convenio. nada más eso. No es por la nómina, porque la nómina es solo el salario. Entran en otros gastos, entra justamente el documento que tienes para fundamentar ese gasto, es el convenio, porque en el convenio va a aparecer. ¿Y tendrías ahí tal vez la falta de un comprobante fiscal digital? Eso sí le voy a tener que preguntar al maestro que da planeación fiscal. No se cree. No, eso es una de las inquietudes que se tenían. Oye, pues sí, yo lo ayudo, pero ¿me van a facturar a mí o cómo hago deducible ese gasto, ese apoyo? Por eso es la pregunta que nos hicieron. ¿Cómo se entera? ¿Como una prestación, va en la nómina, va por fuera? Con el convenio tal vez lo puedes hacer. Ahí tendríamos que ver o armar la otra plática. Oye, ¿cómo puedo yo hacer deducibles esos gastos que estoy aplicando, no? Lo que pasa es que los contadores tienen como algunos recovecos ahí en donde meten todo lo que no es como claramente deducible, lo que no es como claramente así identificable, como, ¿no? Lo ponen así como, ¿cómo le llaman ustedes? Pero ahí lo meten como en un cajón en donde meten otros gastos. Otros gastos, exactamente. Todo para allá. Y entonces, mire, por ejemplo, cuando tú haces un convenio en donde le vas a pagar al trabajador 100,000 pesos porque terminó la relación laboral, nunca dice ahí que sea libre de impuestos o que más impuestos. ¿Por qué? Porque en la práctica te dan los 100,000 pesos, te los entregan a ti como trabajador y tú te vas con tus 100,000 pesos. ¿Sí me explicó? Cuando de pronto hay algún contador o hay algún abogado o hay alguien que le sabe un poquito, le dice, sí, yo te voy a negociar 100,000 pesos, pero te voy a quitar el impuesto sobre la renta. O te voy a quitar, o sea, te voy a deducir los impuestos y le das un comprobante de que le estás quitando los impuestos y a los 100,000 pesos le vas a dar la diferencia más comprobante de la deducción. Sí, que es donde dicen, oye, me incrementaste y gano menos. Es que ya estás contribuyendo, ya te estamos haciendo las retenciones de los impuestos. Y dicen, no, pues mejor no me hubieras incrementado y me lo llevo todo completito, ¿no? O cotizo con el mínimo, que ahí lo tendríamos también que ver. Exactamente. Pero eso ya es cuestión de, a veces, por ejemplo, los patrones, por ejemplo, en la seguridad social es una institución tripartita. Una parte la aporta el gobierno, otra parte el patrón y otra parte el trabajador. Pero existe en la práctica muchos patrones que absorben el costo. Son ellos los que, y no le cobran a los trabajadores la aportación a la seguridad social. Sí, no es una retención de IMSS. Exactamente. Entonces, que la seguridad social es más allá que el IMSS. También entra el Infonavit y también entra el sistema de ahorro para el retiro y también entra ahí Fonacot y otras cosas. Pero eso ya lo hace el patrón queriendo ayudar a los trabajadores, ¿sí?
por ejemplo. Entonces, pues no sé qué tanta claridad quede en que finalmente las relaciones laborales después de la pandemia ha sido, o sea, la relación laboral, para que haya relación laboral se ocupa trabajador y patrón. Y entre patrón y trabajador después de la pandemia hubo un gran deterioro en la relación laboral, de tal suerte que lo que vino a desembocar es en un incremento en la pobreza laboral y que vamos a esperar a que poco a poco se vaya reactivando, aunque hay gente que dice que para que estemos más o menos al mismo nivel que estábamos hasta enero del 2020, diciembre del 2019, nos vamos a tardar, no se ponen de acuerdo, pero hay quien dice que podemos tardarnos hasta 26 años. Hay quienes bueno, hay mucho tiempo, ¿no? Se curen de vida, pero digo, hay quien dice que nos vamos a tardar mínimo unos 10 años. Hay quien dice, así los más optimistas, que son 5 años. Por lo pronto ahorita parece que está un poquito reactivándose todo, pero habría que esperar porque mucha gente, volvemos a lo mismo, nos estamos descuidando en cuanto a las medidas de seguridad y de pronto vuelve otra ola de contagios y de pronto nos tenemos que aislar de vuelta. Y la gente, si no recibe apoyo del gobierno, si no hay un programa en donde le diga al trabajador, quédate en tu casa, de menos quédate 2 meses que yo te voy a pagar, vamos a volver a lo mismo, se va a repetir. O sea que en tu opinión sí debe haber una intervención gubernamental, pero con un apoyo real, no simplemente de, ¿sabes qué? Ustedes encárguense y háganle como puedan. Entonces, ¿qué estrategia deberíamos tomar en tu opinión, doctora? ¿Cómo? ¿Qué estrategia deberíamos seguir o tomar en tu opinión? Si nos cuidamos un poquito más, ¿no? Para preservar también a los trabajadores del trabajo. O sea, en relación con el trabajo, yo pienso que una de las cosas que se vio que dio resultado en la práctica es el aislamiento social. Y la gente, para que se pueda aislar, necesita tener un ingreso seguro. Y el ingreso seguro no puede venir de parte de los patrones en todos los casos, porque muchos de los patrones se descapitalizaron, se gastaron todas sus reservas, entonces tiene que llegar ese apoyo, tiene que haber una estrategia gubernamental, tiene que haber un estudio muy concienzudo. Miren, si nomás, el problema es que a veces no se toma en cuenta los estudios que se hacen científicos, que se hacen por la academia, de cuál es la situación real de un país. ¿Para qué se hace? ¿Nomás por hacerse? No, claro que no. Cuando el INEGI hace un censo de población, te está diciendo cuál es el nivel educativo, cuál es el ingreso promedio per cápita, te está diciendo muchas cosas. Te está diciendo nomás por decirte, no, es una información que tiene por objeto que realmente las autoridades tomen cartas en el asunto, que hagan un programa, una estrategia general. Obviamente no puede ser para toda la población en general en los mismos términos y condiciones. No, ¿por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, Guerrero, en donde hay una parte que tiene un ingreso per cápita en trabajadores alto. Todos los que trabajan en Acapulco, Iztapa, Zihuatanejo, tienen un ingreso alto, pero los que viven en las zonas rurales aisladas tienen un ingreso paupérrimo, ¿sí me explico? Entonces, yo pienso que precisamente con esta información que tiene el INEGI y de acuerdo a los estudios que hace el Consejo Nacional para el Estudio de las Políticas de Desarrollo Social, el Coneval, yo pienso que a partir de ahí deberían de hacer un programa de apoyo para que la gente se pueda quedar en su casa. Necesita tener asegurado mínimo la alimentación. Ya si andan encuerados, al cabo andan adentro de su casa, no importa. Okay, pero digo, de menos la alimentación. Tendrías que focalizar, o como dices, utilizar esta información para poder
detectar esos grupos que son más vulnerables para poderlos realmente apoyar, ¿no? No agarrar dinero y decir, va para todos. Es lo que pudiéramos concluir, ¿no? Que realmente hagas una identificación de sectores que sí requieren esa ayuda, ¿no? Como en Estados Unidos, ¿no? Que tienen su seguro de desempleo y allá les llegas y les están ayudando por este tema de la pandemia. ¿Sería algo similar aquí? ¿Pudiera funcionar? Yo no sé si haya tanta desigualdad en Estados Unidos como la hay en México, porque México tiene montonal, es un mosaico. México tiene zonas muy ricas, zonas muy pobres, zonas medianas. O sea, México es muy diverso. Pero yo creo que si estamos viendo que el sector más golpeado con la pandemia fue el sector laboral, el sector obrero patronal, porque es el más numeroso, por lo que les decía yo al principio. Finalmente, todos eventualmente o somos trabajadores o somos patrones. No hay vuelta de hoja, ¿sí me explico? Somos el sector más numeroso. Entonces, si nosotros se arma una estrategia, ¿cuál es? ¿Cómo ha dado resultado? Esta información dice clarito, la pandemia lo que hizo fue que incrementó el número de pobres. Y se incrementó el número de pobres, específicamente el número de pobreza laboral. ¿Por qué? Porque el promedio salarial disminuyó y la canasta básica subió. Entonces, si hay, miren, por ejemplo, les están dando, que me perdonen todos los ancianitos mayores de 65, que están tan ancianos como yo, que me perdonen si a todos ellos les dieron o les estaban dando un apoyo. Finalmente eran gente de todas maneras que ya estaban siendo improductivas. No sé si me explico. No inútiles, para que luego no malinterprete. No. Pero ya no estaban trabajando, ya no eran gente productiva. Siguen siendo gente no productiva. Están en sus casas, se lo merecen. Qué bueno que ya no tienen necesidad de andar pidiendo limosna o de irse a trabajar, etcétera, etcétera. Pero en su mayoría, toda la gente de la tercera edad que recibe los apoyos, en general es gente improductiva. Ya y fue también productiva. tendrías que identificar, ¿no? Si ya perciben algún ingreso para que esos 2,000, 3,000 pesos realmente le lleguen a personas que sí lo necesitan, porque hay gente, como bien lo comentas, que ya tiene sus pensiones o tiene sus rentas, entonces tal vez no necesitan de esa ayuda y pudieras tú destinar ese recurso para cubrir esas necesidades que en este momento pues están presentes por los efectos de la pandemia, ¿no? En cuanto al trabajador, y bueno, ya el patrón, ya veremos si puede subsistir ahí más o menos con la reactivación económica, ¿no? Sí, por Pudiera supuesto. ser también esa parte. Claro, porque lo que puedes hacer es como recapitular, retomar. A ver, ¿cuánto dinero estoy dando extra? Porque hay mucha gente, porque fue una beca universal o fue una ayuda universal, pero muchas de esas gentes ya tenían su pensión del ISSSTE, su pensión del Seguro Social y se les incrementó con el de 70 y más o 65 y más. Y entonces resulta que estas gentes que ya no son productivas, ya fueron productivas, ya aportaron lo que tenían que aportarle al Estado mexicano, a la población, ya aportaron, de todas maneras ahorita están percibiendo un ingreso muchísimo mayor que muchos trabajadores que están realmente en activo. Porque si estamos hablando de que más o menos el ingreso promedio de los trabajadores era sobre 4,500 pesos, hay muchas de estas personas que tienen pensiones, que tienen apoyos y tienen ayudas que rebasan los 10,000 pesos. ¿Sí me explicó? O sea, yo pienso que habría que como recapitular y entonces sí, a ver, ¿cuántos trabajadores están en esta situación? Necesitamos aislarlos. Con un mes que los aislemos, que no haya convivencia social, que haya distanciamiento social, entonces, ¿cuánto nos va a costar? No se lo des al patrón si no quieres dárselo al patrón. Dáselo directamente a través del patrón, pídele la copia o pídeselo al Seguro Social, porque en algún lugar hay un registro de los trabajadores. O sea, dime cuántos trabajadores tienes y cuál es el promedio.
y dárselos directamente, como se estaba dando en Estados Unidos, que no sé si sea la misma situación, no creo que sea, pero de cualquier manera a rescatar cosas buenas que se han implementado en otros países. Miren, hay información de que de los países que menos apoyaron a los trabajadores, en primer lugar en Latinoamérica, está México. No apoyó a los trabajadores. Por eso fueron los que más se murieron. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Pues porque se tuvieron que salir a trabajar y se contagiaron, punto. El segundo lugar, después de México, que no dio apoyo, fue Honduras. Y el tercero, que en ese orden, estuvo Ecuador. ¿Se acuerdan que al principio, ya después dejaron de verse esas imágenes, pero se acuerdan que había gente que se moría en la calle en Ecuador? ¿Sí me explicó? Entonces, ¿por qué? Porque ninguno de estos tres estados, en primer lugar México, luego Honduras y luego Ecuador, los gobiernos no quisieron pedir préstamos. Los gobiernos no tenían dinero. Que mucha gente dice, ay, no tenías dinero, o sea, no tenías dinero para apoyar a los trabajadores para que siguieran sobreviviendo, pero le inviertes miles de millones de pesos, 333,000 pesos, millones de pesos, 331,000 millones de pesos en cancelar un aeropuerto o en dar otra cosa, en invertirle a otras cosas. Entonces sí había dinero, lo que estaba, o sí hay dinero, lo que está tal vez es mal distribuido. La realidad es, independientemente de lo que yo o usted piense, la realidad es que el sector que más salió afectado fue el sector laboral, definitivamente, y que desencadenó en que precisamente se incrementara la pobreza y obviamente la pobreza laboral, porque se deterioraron los salarios, punto. Es correcto. Algo, doctora, porque nos queda poco tiempo. ¿Algo más que quieras añadir para concluir? No, pero si hay alguna pregunta y se las puedo contestar, bueno, y si no, pues los enredo más. ¿Cuál es el problema? No, al momento ya no hay preguntas, más bien eran las inquietudes sobre los convenios de los salarios cuando se llegan a disminuir. Entonces... Se puede y se pueden hacer y hay varios tipos de convenios. Miren, los convenios, todos los convenios son acuerdos de voluntades para crear o para transmitir derechos y obligaciones. Entonces, nadie puede hacer mejor las cosas que el directamente interesado. A ver, yo estoy trabajando en mi casa y yo ya estoy pagando 200 pesos más de luz. Págamelos tú, patrón. Ah, pues órale, pues. Oye, pero yo pago de internet y ahora se me está incrementando el uso porque a veces tengo que usar los datos de mi teléfono. Me gasto otros 300 pesos más al mes. Ahí le ponen. Es un acuerdo de voluntades para crear o para transmitir derechos y obligaciones. Entonces, nada está escrito acerca de los convenios. Los convenios se pueden hacer y se van a hacer de acuerdo a los datos que arroje el patrón y el trabajador, ¿sí? Sin que ninguno de los dos salga afectado, porque esa no es la intención. La intención es que trabajen en armonía, que no es un sector muy amplio el que se va a dedicar al teletrabajo, ¿eh? No es así como que, ay, todos los trabajadores se van al teletrabajo. Pues no. Sí, es correcto, fue una medida emergente. Me comentan que hay una pregunta. Sí. Bueno, antes de la pregunta hay un mensaje de agradecimiento y felicitación por la plática, doctora, que ha sido muy interesante y enriquecedora. Y la pregunta de Valeria, permíteme, déjame la reviso. Dice que al contagiarte de COVID, cuando te hacen ir a trabajar, ¿podría ingresar como enfermedad o como riesgo de trabajo? Pues miren, volvemos a lo mismo, eso es algo inédito. Si estás yendo a trabajar y te contagiaste de COVID, no sabes, porque uno no sabe dónde se contagió. De pronto te contagiaste en el camión, de pronto te contagiaste en la bola que estabas ahí esperando el camión, de pronto te contagiaste dentro. Es una enfermedad general.
De cualquier manera, no es un riesgo de trabajo, porque los riesgos de trabajo generalmente se dividen en dos: accidentes o enfermedades profesionales. El COVID todavía no está clasificado como una enfermedad profesional, porque una enfermedad profesional es el que tú estés expuesto a un agente patológico de manera continua, permanente, que a la larga te va a provocar una enfermedad, sordera, ceguera, ronquera, esa sería una enfermedad profesional, porque es producto de que estés continuamente expuesto a un agente patológico. El COVID, no, porque todavía no lo clasifican, pero de que es una enfermedad general y que te tienen que dar tu incapacidad, te la tienen que dar, no hay vuelta de hoja, pues luego qué, ni modo que no, ¿no? Sí, es correcto, pues sí, no, ni modo que andes contagiando a todos los demás, ¿no? No, de hecho no, de hecho mucha gente decía, mejor me voy a ir a quedar a mi casa, porque si me voy al seguro, me voy a algún hospital público, lo que le van a entregar a mi familiar va a ser una cajita con cenizas. Entonces, sí, había poca confianza, ¿no? en el sistema de salud. Mucha gente decía, ahí me dieron las cenizas, a lo mejor de un perro muerto, qué sé yo. O sea, ok, también confianza. nos comenta, es correcto, doctora, también nos comenta Tere que si este debate es para tenerlo en cuenta para realizar alguna reforma laboral. Hay reforma laboral. De hecho, hay una reforma laboral que ya se publicó y que entra en vigor el año que entra, porque pasan a ser los tribunales laborales, ya dejan de ser del Poder Ejecutivo y pasan a ser del Poder Judicial. Lo del teletrabajo también ya se incorporó a la Ley Federal del Trabajo. Ha habido reformas paulatinas a la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, durante mucho tiempo, los trabajadores domésticos, los patrones no tenían la obligación de darles de alta en la Seguridad Social. Se modificó la ley y ahora ya dice la ley que los patrones le tienen que dar seguridad social a los trabajadores. El problema es que la Suprema Corte de Justicia dijo, a ver, seguro, haz un plan piloto para que veas cómo vas a aterrizar el apoyo de la seguridad social, porque muchas gentes que trabajan en el servicio doméstico tienen 3 o 4 patrones. Haz un programa piloto, de momento así como voluntario, y ya una vez que tú ya tengas ese plan piloto puesto en práctica y que ya sepas pros y contras, entonces lo volvemos obligatorio. Ya está en la ley, pero todavía así como de que a fuerza le tienes que dar seguridad social, todavía no está aterrizado como debe ser. Entonces, ha habido modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, pero la de más alto calado fue la que entra en vigor así. Bueno, ahora en agosto entra ya en vigor lo de la subcontratación y lo de la intermediación, la subcontratación y la intermediación, lo que ustedes normalmente y todo el mundo conocemos como outsourcing, que estrictamente hablando la Ley Federal del Trabajo no habla de outsourcing, ese es un anglicismo, habla de subcontratación y de intermediación, que ahora ya solamente vas a poder prestar un servicio especializado. No puedes prestar un servicio de algo que sea como inherente a la fuente de trabajo. O sea, si tú eres una escuela, yo no puedo contratar maestros para ti, contrátalos tú. Yo lo que te puedo llevar es un servicio especializado, tal vez de jardinería o tal vez de seguridad. Tiene que ser un trabajo especial. Eso entra a partir de agosto, pero ha habido varias reformas a la Ley Federal del Trabajo. Y ya la más importante es que ya el año que entra dejarán de ser juntas de conciliación y arbitraje para convertirse en tribunales, porque van a pasar a ser parte del Poder Judicial. Muy bien, muchas gracias. Doctora, pues se nos acabó el tiempo. Creo que nos dejaste la puerta abierta para tratar otros temas interesantes como la intermediación y subcontratación. Entonces, eso es importante, sí. Cuando gusten, estoy para servirles y pues me da mucho gusto. No, muchísimas gracias a ti por darte el tiempo y por apoyarnos en estos ciclos de conferencias o de webinar para que
nos estén informando, ¿no?, de las modificaciones y seguir capacitándonos, ¿no? Que es importante todo este tipo de temas porque hay una afectación real, ¿no? Sobre todo este tema del COVID pues nos impactó en muchos sectores, ¿verdad? Pues no queda más que agradecerte. Si no me equivoco, se te va a hacer entrega de tu reconocimiento ahí contigo. Muchísimas gracias por el apoyo y por la conferencia. Estuvo no fue muy conferencia, amena. fue una plática. Una charla. Con mucho gusto. Y a veces Esperemos, en las pláticas salen más cosas, ¿no? Muchísimas esperemos poder contar con tu apoyo en futuras charlas. Cuando gusten. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Bueno, pues no nos queda más que agradecer a la Universidad de Guadalajara, al CUSEA, a la División de Contaduría y al Departamento de Impuestos que nos haya invitado, y cualquier cosa, pues seguimos a sus órdenes y quedamos atentos a sus comentarios. Muchísimas gracias, doctora, y a la gente que nos acompañó.